Este soy yo subiéndome al nuevo Suzuki Ignis para poner a prueba su consumo de combustible en ciudad en un recorrido épico por las hermosas calles de mi glorioso Mazatlán, Sinaloa. Hoy te voy a enseñar cuáles son los puntos fuertes del Suzuki Ignis, cuáles son sus áreas de oportunidad y por qué esta podría ser una excelente compra para ti, pero por favor no cometas un error tomando una decisión de compra anticipada sin ver este video completo. ¿Le pico? Ok. 3 segundos y ya cerraste. Ya cerraste, tío. Sale. Empezamos la marcha con aire acondicionado. ¿Cuántos kilómetros por litro crees que dé? Yo creo que real es unos 15, Gonzalo. Yo creo que de 12 a 13, porque hay un poco de tráfico, nos van a tocar varios semáforos. De hecho, estamos en un semáforo. Pues mira, mientras manejamos aquí por el malecón, te comento que Suzuki Ignis tiene un par de modos de manejo. Tenemos la función de overdrive que te puede servir para un rebase en carretera, incluso en algunas pendientes en la ciudad. ¿Por qué no vamos a verlo, Gonzalo? Me late chocolate. Vamos a checarlo. Un detalle que vale la pena mencionar es este botoncito de aquí, que activa el modo Sport. Modo Sport, ya vimos dónde está el botoncito. No sabía que teníamos Sport. 3. ¡Oh! ¡Se levantó! ¡Se levantó! 3, 2, 1. Aceleración. Sale contundente. Sí, sale fuerte. No pareciera que fuera CVT. Solo te das cuenta que es una CVT cuando ya vas aquí rápido y las revoluciones se quedan alrededor de las 6000, pero la velocidad sigue aumentando. Está súper padre el overdrive, carnal, pero para esta prueba no lo vamos a usar. Porque si lo usas, Gonzalo, aumenta la revolución del motor y aumenta también el consumo de combustible. Sin embargo, cuando no lo usas es cuando Ignis se vuelve todavía más eficiente. Sobre todo, Gonzalo, si te la llevas tranquilo, con tu pie derecho en el acelerador. Es correcto, Rubén. Tráfico, se nos cruza un carro, muchas paradas en este recorrido. No lo tienes que ir revolucionando tanto. De hecho, aquí podemos ver que vengo a menos de 2000 revoluciones por minuto, 1000 y cacho, y venimos a 40, 50 kilómetros por hora. Y hasta el momento nos está indicando la computadora de viaje unos muy bonitos 19.4 kilómetros por litro. Vamos a ver un poquito más acerca de los espacios de Ignis. Ok, Gonzalo, vamos a verlo. El volumen independiente, como toda esta forma independiente para los controles de la climatización, con switches o interruptores que me recuerdan cosas más como de la aviación. Por acá tenemos un puerto USB y un auxiliar, mientras que del otro lado un tomacorriente de 12 voltios. Detalles que me encantan: las ventilas de aire acondicionado circulares, que tienen este bonito inserto que emula la fibra de carbono, mientras que por aquí encontramos los controles para la computadora de viaje. Me encanta la distribución de esta computadora de viaje porque en lugar de ponerla al centro y las agujas a los lados, la ponen al lado, y el velocímetro, que es discutiblemente lo más importante que monitorear, al centro. Está súper bien. También encontramos vidrios eléctricos con función automática de bajada para conductor. Los espejos sí son eléctricos. Saludos a la Cherokee. Creo que el único detalle que me gustaría que fuera distinto en este hermoso interior para su precio son más puertos USB, porque solo encontramos uno aquí abajo. También me hubiera gustado que el vidrio del conductor tuviera subida automática, no solo bajada. Otro detalle que me gustaría que fuera distinto es el timón o volante. Solo tiene ajuste de altura, no hay ajuste de profundidad. Las ventilas del aire acondicionado, de las cuales regularmente me quejo, en este vehículo me parece que están correctamente colocadas a una altura donde el aire fresco puede llegar a mi rostro con facilidad. Detalles que me gustan: hay cabeceras para las 3 posiciones de los asientos, así como cinturón de 3 puntos igual para las 3 plazas. Arriba de la pelona, si me agarran confianza, me quedan aproximadamente 6 o hasta 7 centímetros de despeje, o sea que personas de hasta 1,90 m pueden caber aquí atrás. Otra cosa muy buena es el excelente espacio para la rodilla. Otra cosa excelente es el enorme espacio para colocar los pies debajo del asiento del conductor. Por fuera, el Ignis tiene uno de los frentes más icónicos en el segmento de los micro SUVs o coches pequeños. Uno de los detalles que más llaman la atención son las gigantescas luces delanteras, así como los faros de niebla
Dos cosas que llaman mucho la atención son estos insertos en la unión entre el cofre y el panel lateral, así como estos rines que en esta versión le dan un look todavía un poco agresivo. Entre las múltiples cosas que creo que Suzuki hace muy bien con el Ignis es este volumen extendido a los costados sobre el guardafangos. Por si eso fuera poco, las barras en el techo son realmente útiles, o sea, le puedes poner cargas y fuerzas, e incluso se repite este tema de diseño de wide body o cuerpo ancho. Pero ¿cómo se ve esta micro SUV por atrás? Si tengo que hacer la analogía, se ve caderona, está ancha. Tiene las caderas más fértiles que alguna vez haya visto. Las luces son preciosas, también son gigantescas. El vidrio trasero también es bastante grande y detalle fantástico. Hay limpia parabrisas trasero. Ahora, ¿cuánto le cabe atrás? Esa es una buena pregunta. El maletero es profundo, hacia abajo. Cabes perfectamente bien, y te apuesto que no te imaginabas que el respaldo iba a llegar a la altura de la barbilla. Miren, por si eso fuera poco, los asientos se abaten y queda bastante espacio. También tenemos llantas de refacción. Esto es para la gente que dice, nunca hay tráfico en Mazatlán, Gonzalo. Sí, más que nada, ahorita Mazatlán ha tenido una buena afluencia en turismo. ¿Qué pasa con la gente que vive en ciudades con tráfico atroz? Su consumo ya, Gonzalo, se ve afectado, no obtienen los beneficios que ellos quisieran. Y esto es normal para cualquier auto. Algunos, sin embargo, no les va a ir tan mal como podría ser el caso de Ignis. Llevamos 5.3 kilómetros recorridos, tenemos un consumo de 19.5 kilómetros por litro. Si fueras cargado y en pendientes y en condiciones más difíciles, obviamente habría que revolucionar más el carro, sí. Y en cuanto a seguridad, Rubén, ¿cómo andamos con este Ignis? 2 bolsas de aire frontales, seguridad activa, tenemos frenos con asistencia ABS, BDC y BA. Para ayudarte a frenar mejor, Dios no lo quiera, en un caso de una emergencia. Aún así, Suzuki México, si me están escuchando, un Ignis con 4 bolsas de aire no sería mala idea. Tú platicas con mucha gente que le interesa comprar un Ignis. ¿Con cuál auto es el que regularmente lo comparan? Porque la marca dice que Ignis es un nano SUV, no es un subcompacto o un city car alzado. No. Es un SUV, señores, aprendan. Sí, de hecho, Gonzalo, técnicamente es así, es un nano SUV. ¿Con cuál es el que regularmente la gente, tú has escuchado que lo compara? Con Fiat. Con Fiat. Fiat Mobi. Pero el Mobi no es un SUV. ¿Nada más con ese? No, es con la marca francesa Renault, también con Kwid. Claro. Ignis ofrece prestaciones, tiene una buena altura de casi 17 centímetros del piso hacia el chasis o hacia el monocasco del vehículo. Buen despeje, sí. Es correcto. Y en el interior hemos tenido algunos clientes de unos 75 hacia arriba, más o menos, Gonzalo. Son personas altas, sí, caben. Si eres una persona alta que busca un vehículo pequeño, práctico y muy ahorrador de combustible, este es el bueno. Ya van 9.4 kilómetros recorridos, 21.6 kilómetros por litro nos está dando. No puedo creer. Está superando las expectativas nuestras, ¿eh? Una característica importantísima de Suzuki Ignis es que ya incluimos la pantalla de 7 pulgadas. En el infoentretenimiento. ¿Qué más se me está olvidando sobre la pantalla que no he mencionado? La pantalla pues también dispone de Apple CarPlay, Android Auto. Incluso quiero recomendar algo. El cable tiene que ser estrictamente el original. Yo he comprado los que venden ahí en Otso, sinceramente se los digo, y no me funciona. Se desconecta a los 5 minutos. Tenemos las apps, así como te aparecen en tu teléfono, mapas, tiempo real, así es, la música, Spotify o Apple Music. Y lo que me gusta mucho es el tema de WhatsApp, ¿no? Que también puedes escuchar en voz. Oye Siri, ¿por qué es mejor Alexa que tú? Eso es como comparar manzanas con no manzanas. Ya llevamos 12.8 kilómetros recorridos. Nos ponemos atrás de este Kia Rio Blanco. 21.2 kilómetros por litro con aire encendido en ciudad. Con tráfico. Me va a decir, ay, pero es que le estás dando despacito. Pues le doy despacito porque hay tráfico, raza. Vamos a calar el cruise control. 50 kilómetros por hora. Set. Ahí está ya. Se puso. 50. Voy a tratar de bajar la velocidad mucho. Aquí con este botoncito lo puedo bajar o subir la velocidad. Bastante bien. Además, Gonzalo, eso también aplica en carretera, por supuesto. O sea, y para ser un vehículo de este tamaño y rango de precios, el cruise control para mí es muy importante, así que para ser un vehículo de este tamaño y rango de precios me parece una característica muy buena. 17.5 kilómetros recorridos, dice la computadora de viaje, 21.1 kilómetros por litro, aún con semáforos. ¿Cómo la ves? Me parece perfecto, me está sorprendiendo más. Bueno, Rubén, ¿cuántas versiones de Suzuki Ignis hay y cuáles son sus precios?
Existen dos versiones. Nada más dos. Dos Yo versiones. siempre pensé que había más. No, nada más dos versiones. La GLS se puede decir la versión de entrada. El equipamiento, en el interior vamos a tener el estéreo, CD, prestaciones con USB también, Bluetooth. Puedes escuchar música, vale. ¿Y ese es manual o automático? En la versión de entrada te lo puedes llevar tanto en estándar o manual o automático. Y la versión equipada es esta en la que estamos a bordo el día de hoy. ¿También hay manual de este? También hay manual en esta versión. De hecho, Gonzalo, para plataformas de transporte se lo están llevando en la versión de entrada en transmisiones manuales. Nosotros ya llevamos 20.7 kilómetros recorridos, estamos a punto de terminar la prueba y nos ha rendido 21.7 kilómetros por litro reales en ciudad. Quiero destruir ese consumo, solo tengo que pisar, poner el overdrive. Hoy nomás el poder. Pero no, quito el overdrive y me la llevo tranquilo. Gracias, Rubén. Nos vemos en el próximo video. Saludos.